جملگی در حکم سه پروانه در جهان عاشقان افسانه اولی خود را به شمع نزدیک کرد، گفت حال من یافتم معنای عشق. دومی نزدیک شعله بال زد، گفت حال من سوختم در سوز عشق. سومی خود داخل آتش فکند، آری آری این بود معنای. Buen día a todos. El día de hoy me gustaría platicar algo referente a lo que es el estar definidos por el ser. Esto es algo fundamental para todo aquel aspirante a un verdadero camino. La definición por el ser es algo que a nosotros nos salva. O también nos condena, ya que el no estar definido por el ser hace referencia al primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas es algo que realmente urge que nosotros comprendamos. Amar, la naturaleza del amor, la fuerza del amor, en acción, nadie la puede parar. Nadie la puede condicionar, nadie la puede dañar. Entonces, cuando uno ama de una manera consciente a su ser interior, sobre cualquier cosa, ya sea esta de tipo psicológico, incluso de tipo interno, y lo meramente físico, realmente está definido por el ser, o se está definiendo por el ser, por Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas nos dice que tenemos que amarlo más allá de nuestros propios ideales, nuestras propias ideas, conceptos, formas de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, personas, mascotas, lugares, espacios, tiempo, familia, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. El amor a Dios se asemeja mucho también, o tiene mucho que ver con el temor a Dios en el buen sentido de la palabra. Cuando uno conoce y ama a Dios, le teme de una manera consciente. Teme estar muerto para el Padre, estar muerto para el ser. Teme ser desobediente. Teme no saber escuchar. Y esto es algo que a nosotros nos inquieta mucho. El saber
escuchar, el saber amar, el saber servir al Padre, a la gran causa, a la causa causorum, del por qué nosotros estamos en el tapete de la vida, de la existencia. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el de Abraham. Sabemos que era un hombre ya de edad avanzada y era un ferviente amante de Dios, del Padre. Y pues su esposa Sara, ¿verdad? Ya era algo grande de edad y aparentemente era estéril o no podía concebir hijos. Y era algo que los dos querían. Y querían mucho. Lo deseaban. Incluso las gentes recriminaban a Abraham de por qué es que no, si su Dios no tenía el poder de darle un hijo, un primogénito. A base de tantas peticiones, pues, y espera, se dio. Y tuvo su único hijo. Pero un día, el propio Padre quería probar la fe y el amor de Abraham. Y lo puso a prueba. Puso a prueba su fe y su amor. Al igual que su obediencia. Entonces, pues le pidió, ¿verdad?, que sacrificase a su hijo, ¿verdad?, a su único hijo que tanto deseaba, que tanto quería, que era tan importante para él, y lo sacrificara. Y ya cuando hizo el recorrido y lo puso ante el altar del sacrificio, pues en el momento en que tenía el cuchillo en manos Abraham, en ese preciso instante el Padre le dice que se detenga y que todo esto era para probar su fe y su amor, su obediencia hacia Él, su temor hacia Dios. Y Abraham obedeció sobre todas las cosas, amó al Padre. Y así como Abraham, nosotros pues podríamos exponer distintos casos de grandes iniciados, de maestros, incluso de personas que por sobre cualquier cosa, conscientemente, amaron a Dios por encima de cualquier ley de tipo inferior, incluso hasta superior. Porque el amor es la ley de las leyes, es la fuente primigenia del orden cósmico, de los mundos, de las galaxias, del hombre, de nuestra propia alma. Entonces, estar definidos por el ser y para el ser y con el ser requiere de realmente sentir amor, compasión, misericordia. Y hay un detalle muy importante en todos nosotros que nos impide amar realmente al ser, a Dios, y es la autocompasión.
es el miedo, no el temor, el miedo. Es esa falta de fe, esa autocompasión, autoconmiseraciones. Es precisamente falta de compasión verdadera, de amor. Y esto es algo que urge que nosotros observemos en sí mismos, porque nosotros podemos tener el anhelo de la realización, pero en nuestro subconsciente está una parte que aborrece todo lo que tenga que ver con Dios y la realización del Padre y de su gran obra. Entonces sucede que nosotros podemos decir, sí, mi anhelo es hacer la gran obra y que mi ser se autorrealice. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos y voy a poner todo mi esfuerzo, mi empeño. Pero una parte de nosotros se niega a aceptar esa realidad, a aceptar ese papel, a aceptar esa función. Y entonces, pues, suceden cosas en nuestra psiquis que lo que provocan es dolor, fricción, y se nos hace como si la realización fuera solamente un dolor interminable. Y cuando nos disponemos a meditar nos sentimos enfermos, y cuando queremos estudiar o hacer tal cometido, tal empresa de tipo interior, ¿verdad?, emprender algo, fracasamos porque nos sentimos mal, nos enfermamos, nos sentimos incómodos, y es la propia resistencia, es el propio subconsciente, es aquello que no aceptamos, pero que realmente nosotros nos está manejando. Y el ego, pues precisamente no quiere morir en sí mismo, no quiere que se le conozca, no quiere que se le elimine. Y entonces la persona se empieza a sentir enferma, se empieza a sentir mal y empieza a creer que todo aquello que tenga que ver con la realización del ser, pues son dolores y sufrimientos terribles, y que todo eso pues es generado por el ser o por Dios, ¿verdad? Cuando en realidad todo eso es creado por la resistencia que genera nuestro propio ego. Cuando nosotros la observamos, si observamos nuestro estado hipnótico de sueño y nos vemos a sí mismos traicionándonos a sí mismos, o sea, en nuestros propios abismos, traicionando al ser, traicionando los principios éticos y espirituales, traicionando nuestros anhelos, aborreciendo todo aquello que tenga que ver con lo divinal y lo verdadero, aborreciendo la meditación, la propia oración, la autodeterminación, las decisiones influenciadas por nuestro ser. Todo eso, si no somos capaces de verlo, de reconocerlo, de aceptarlo, pues no lo podemos eliminar. No podemos morir en algo que no conocemos. Y es que prácticamente a todos nosotros nos pasa eso. Tenemos que renunciar al dolor, separarnos del ego, sustraer nuestra mente, nuestro subconsciente, nuestra personalidad de la esencia y del ser.
y solamente enfocarnos en lo que realmente importa, que es el trabajo, el ser, el camino. Y todos estos elementos reunidos, pues precisamente nos den la dicha de eliminar esa autocompasión. La autocompasión puede verse como cuando una persona se deprime o le da anorexia, deja de comer, ¿verdad? Se abandona. Todo eso es la autocompasión. Es un amor corrupto hacia sí mismo y precisamente es lo que nos aleja de Dios y de la verdad. Así que urge que esos yoes de la autocompasión se eliminen para que en nosotros surja el verdadero y real amor y la definición por el ser. Tenemos que pasar por una desilusión de sí mismos. Hay personas que en su momento dirán, no, yo lucharé con todas mis fuerzas hasta el final y me autorrealizaré a fondo, y luego pues terminan traicionando las enseñanzas, traicionando el mensaje crístico, ¿verdad? Engañándose a sí mismos, creyendo que están agradando a Dios, pero no sobre todas las cosas, sino sobre las cosas que ellos quieren. Entonces, cuando pasa eso, pues definitivamente el ser no puede hacer mucho por nosotros porque nos limitamos. Nos autoamamos tanto que nos olvidamos del ser, de sí mismos. Por ello es que amar a Dios sobre todas las cosas implica sobre el ego, sobre la personalidad, sobre la mente, incluso sobre los dones que el propio ser nos da, las virtudes, las cualidades. Es una renuncia constante. Y aprender a renunciar es aprender a amar. Y esto es algo fabuloso, maravilloso, irlo vivenciando. Pero hasta que uno no se da cuenta de que es manipulado por su propio subconsciente, por sus propios abismos psicológicos, pues puede marchar o estar marchando por el camino del error. Por ello es que urge despertar nuestra conciencia. Urge autoconocernos, urge eliminar el ego, aquello que aborrece todo aquello que tenga que ver con el amor. Entonces, eliminando la autocompasión, surge en nosotros el amor verdadero. A mí me pasó algo curioso. Sucede que me encontré pues, con un amigo, del camino, ¿sí? Y le digo, hola, ¿cómo estás, fulanito? Cuando su nombre no es fulanito, sino es Perencejo. Todo esto lo digo en modo simbólico, no quiero decir nombres. Y le digo, ¿no conoces a fulanito? ¿No conoces a ningún fulanito? No conozco. Sucede que en mi caso particular sí conozco a alguien que se llama fulanito. Esa misma noche me había olvidado prácticamente de ese comentario. Entonces en mi propio subconsciente tenía un yo de la autocompasión llamado fulanito. Entonces llegaba y me hablaba de los dolores que él pasaba por su vida y suspiraba y se sentía fatal y se sentía mal y se encontraba a alguien
y ponía sus poses, sus muecas, sus caras, sus congojas, sus suspiros, ay de mí, ¿verdad? Y entonces pues ahí evidencié ese yo de la autocompasión. Llegó el día y en la tarde pues lo trabajé en la meditación. Enfoqué mi atención, le pedí a mi Divina Madre que me ayudase a comprender ese defecto y pues de manera natural, sin esperarlo, ¿verdad? Pues llegó la comprensión. Y la comprensión fue sentir amor de una manera tan natural. Sentí la esencia libre, la esencia despierta, que estaba manipulada por ese yo de la autocompasión libre, que había comprendido su estado equivocado, su estado de condicionamiento. Y pues de inmediato pedir la desintegración con el poder de la Divina Madre. Y esto es algo maravilloso, sentir amor y compasión por la humanidad, por todos los seres, me hizo sentir unido a Dios, al ser. ¿Sí? Fue un consuelo para mi alma. Entonces, pues, todos estos elementos se mueven en nuestro subconsciente. Hay quien puede jurar ante los hermanos o ante determinado cual religión o lo que sea, amor, ¿verdad? Pero en su vida traiciona todos los principios del ser. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Porque todos llevamos mucho de eso en sí mismos, encima lo llevamos, cargando. Y no podemos seguir con ello y viviendo con ese autoengaño. Entonces, definirse por el ser es definirse por el ser, sobre todas las cosas, sobre todo lo que ya he mencionado. Pero para ello hay que trabajar en esa parte oculta de nuestra luna psicológica, esa parte que no se ve de sí mismos, aquello que negamos de sí mismos, aquello que negamos en los demás y de sí mismos, etcétera, etcétera. Ahí está, oculto. Descubriéndolo y eliminándolo, sí que nos definimos por el ser. Esto es todo. Saludos.